los temas que probablemente se ha hablado más en el último tiempo, que algunos dicen que hasta el hartazgo, porque ya se han hecho los análisis, se han hecho los cálculos, se han hecho las votaciones, nos referimos al cuarto retiro. Lo que hace falta es saber qué es lo que va a ocurrir al final. Eso es lo único que va quedando por saber, porque en este momento esta ley, este proyecto de ley, está radicado en una situación intermedia o mixta de ambas cámaras, porque se aprobó en la Cámara de Diputados, fue al Senado y en el Senado se rechazó la idea de legislar. Se sabe que entonces habrá un contingente de diputados y senadores que de manera mixta y conjunta tendrán que trabajar sobre este proyecto. Uno de los miembros es Rodrigo Corelea, senador de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Constitución del Senado. Rodrigo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Estamos acá todavía en el Senado en un día muy, muy largo y al que todavía le quedan varias horas porque estamos sacando el presupuesto de la Nación. Claro. Y esto además condimentado con la noticia notable a esta altura de que Parisi no va a poder estar en el país en toda la primera vuelta. Habrá que escribir un libro, después hacer una crónica interesante sobre este fenómeno. Este fenómeno, claro, que es bastante novedoso por decirlo menos. Él confía en su video en que va a estar en segunda vuelta, que ahí sí que va a venir. Bueno, eso tendrá que ser el elector. Si es que gana la concursabilidad para la segunda vuelta, eso es historia distinta. Pero nos gustaría entender primero, para hacer pedagogía legislativa. Sabemos que es una comisión mixta, pero ¿cómo opera? ¿Cuál es el proyecto que va a ver la comisión mixta? ¿El que salió aprobado en la Cámara de Diputados y que no se tocó en el Senado porque se rechazó? ¿O tiene que armarse algo nuevo? ¿Tiene que consensuarse algo? ¿Cómo opera? Bueno, de nuevo, Matías, me estás pidiendo que explique en simple algo que es bastante árido, pero en palabras sencillas, tal como tú dices, la Cámara de Diputados aprobó primero la idea de legislar, es decir, legislemos sobre retirar plata de los fondos de pensiones y de rentas vitalicias, y después aprobó un texto bien preciso, artículo por artículo. Claro, ahí fue el caso, para entrar poniendo el antecedente. Ahí vinieron las indicaciones, por ejemplo, del diputado Boric, que después no le fue bien, ¿no es cierto?, que se pagaran impuestos, hacer matices a los retiros. Claro, sí. Para tratar de explicar, la tramitación de las leyes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tienen como dos etapas. Una, en que primero los senadores o los diputados dicen, ya, ok, ¿legislamos o no legislamos sobre ese tema? Si es que se acuerdan legislar, se analizan los artículos y tanto senadores como diputados tienen la posibilidad de plantear indicaciones, modificaciones, suprimir algún artículo, agregar otro, en fin, y eso se vota en definitiva. Recordarán que habían en la Cámara de Diputados indicaciones de que se pagaran impuestos, sí, otros que decían que se retire el 100%, en fin, había variedad de temas, pero finalmente hubo un texto que logró el quórum de 3/5 en la Cámara de Diputados y eso se vino al Senado. A las indicaciones en tiempo de campaña se les llama también, o algunos le llaman letra chica, una curiosidad, pero son indicaciones que son parte de la legislación, es normal, ¿no es cierto? Es parte de la legislación normal, del proceso normal, pero efectivamente, como estamos en campaña, todo tiene dobles lecturas. Entonces, llegó al Senado y en el Senado se tiene que repetir lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Claro. Se tiene que primero votar, bueno, ¿se legisla o no se legisla sobre esto? Y si es que eso se aprueba, entramos también a hacer indicaciones. El punto es que lo primero que se votó esta semana, el día de ayer justamente, en el Senado fue la idea de legislar. Y en esto el Senado se pronunció negativamente, es decir, no se alcanzó el quórum necesario para legislar sobre esta materia. Y ahí se produce entonces una discrepancia. El Senado pensó distinto que la Cámara de Diputados. ¿Y eso cómo se resuelve? Se resuelve a través de una denominada comisión mixta. ¿Y por qué se llama mixta? Porque la integran 5 diputados y la integran 5 senadores. Y en esa comisión se tienen que resolver varias cosas. La verdad es que vamos a entrar acá en un tema, Matías, muy complejo, porque, por ejemplo, yo considero que lo que debe hacer la comisión mixta es
una determinada cuestión, que es proponer un texto que tendrá que tener cambios al texto que ya fue rechazado, para iniciar nuevamente su proceso de trámite En legal. ambas cámaras. En ambas cámaras. ¿Y por qué creo eso? Porque si no fuera así, querría decir que en este caso el Senado no tendría nunca derecho, los senadores no tendrían nunca derecho a hacer indicaciones, supresiones o adiciones al proyecto de ley, porque lo que hacen las comisiones mixtas es proponer un texto que se vota a fardo cerrado. Esto es, se aprueba o se rechaza. Sin en la Cámara indicaciones. se aprueba o se rechaza en el Senado sin indicaciones. Y la posibilidad de hacer indicaciones y modificaciones es una posibilidad que entrega la propia Constitución. Me voy a poner abogado para mis cosas, el artículo 69 de la Constitución, y a mí me parece que eso es un derecho irrenunciable tanto de los senadores como de los diputados. Pero bueno, nos tendremos que poner de acuerdo en todo ese tipo de cosas para ver cómo se sigue este trámite. O sea, la postura que tú tienes es que prácticamente se hace una nueva ley ahí en estas 10 personas que empieza desde el inicio de la cinta, digamos, a correr completamente el proceso legislativo, sí. También con indicaciones en la Cámara, también con indicaciones en el Senado. Es muy parecido, yo sé que esto es muy árido, Matías, pero en la ley orgánica del Congreso hay una cuestión que es muy parecida, que está en el artículo 15 de esa ley orgánica, que establece qué ocurre cuando una Cámara declara admisible un proyecto de ley y después la Cámara siguiente lo declara inadmisible. Ahí se constituye una comisión mixta que revisa este problema, estas discrepancias de admisibilidad, propone un texto y ese nuevo texto inicia todo el proceso nuevamente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En esta votación 5 y 5, ¿qué quórum necesita la votación? ¿Mayoría simple en esta comisión mixta para esta nueva ley? En la comisión se resuelven las cosas por mayoría simple. Ya, y esta decisión, esta idea que tienes tú como uno de los 10 legisladores que va a haber ahí, de que se arma un nuevo proyecto de ley y parte desde el inicio, dice, esa es mi opinión. ¿Qué opinión hay y qué antecedentes? Porque no creo que sea la primera ley en la historia de la República de Chile en que pase lo que está pasando aquí, que va a comisión mixta por el rechazo de la idea de legislar. ¿Qué es lo que suele hacerse? No ha ocurrido demasiadas veces, tengo entendido. Y las veces que ocurrió, se siguió un procedimiento distinto al que yo estoy señalando. ¿Ya? Es decir, se va a producir efectivamente una discrepancia. Las otras veces en que ha ocurrido esto, las que yo por lo menos he podido estudiar, se eliminó la posibilidad de que el Senado haga indicaciones y observaciones. Se fue a la mixta y se votó a fardo cerrado lo que decidió la comisión mixta. Pero yo creo que eso es un error que no respeta el derecho de los senadores, en este caso, de hacer indicaciones, correcciones y proponer mejoras, pero bueno, es parte de lo que se tendrá que discutir. Ya, una de las probabilidades entonces que se dé como se ha dado antes, aunque no el mismo tema, pero que se parece, es que a fardo cerrado vaya a ambas cámaras y se tenga que votar. Se repiten al tratarse de un tema de pensiones. Este fardo cerrado que sale la mixta, nuevamente requiere los mismos quórums, que son los quórums más altos, que tuvo el proyecto original. Así es. Dado que esta es una ley que tiene ciertas características de acuerdo a la Constitución, requiere 3/5 en la Cámara de Diputados y también requiere 3/5 en el Senado. Perfecto. Me imagino que en las horas que van ya han sopesado cómo está la conformación de esta comisión mixta y ustedes ven la posibilidad de que se salve lo que incluso algunos senadores de oposición que votaron a favor de la idea de legislar, pero que han dicho que si no hay cambios rechazan, me refiero a Insulza, me refiero a Montes, eventualmente Pizarro, eventualmente Jimena Rincón, por ejemplo, temas de rentas vitalicias o en materias de impuestos o retiros diferidos, ¿se ve la posibilidad en la mixta de hacer esos cambios? A ver, las comisiones mixtas son por definición comisiones en que se entra a negociar algo. Y aquí se van a cruzar varios intereses. Hemos visto declaraciones de diputados que parecen en principio ser bastante intransigentes y dicen
yo no quiero que esto se mueva de lo que la Cámara de Diputados ya resolvió una vez y, por así decirlo, queremos insistir en esto. Otros que van a ir y van a decirle, oye, pero si ya no resultó lo que venía de la Cámara de Diputados, hagamos modificaciones, que tengan impuestos, que se elimine o se modifique lo de la renta vitalicia, en fin. Y están, por último, dentro de los que me encuentro yo, que consideramos de que este proyecto genera, aún con estas modificaciones, genera muchos más perjuicios que beneficios por una serie de consideraciones que es un poco largo quizás explicar acá y que me encantaría que este proyecto de ley no prosperara. Pero se van, en definitiva, a cruzar todas estas posiciones y la comisión mixta, estos 5 diputados y 5 senadores, tendrán que llegar por último, a algún tipo de acuerdo. Senador Grela, lo último, los tiempos, que aquí son clave. No porque haya apuro o no apuro, sino porque está la fecha del 21 de noviembre como una fecha clave porque es electoral. Y sabemos que ha habido un incentivo electoral a apoyar algo que personas que han dicho que es malo, pero lo apoyan igual. Entonces es una rareza, pero ¿se va a salvar ese obstáculo? ¿Es posible que se llegue a votar antes en ambas cámaras, antes del 21 de noviembre o eso ya no fue? Yo creo que es muy difícil. ¿Y por qué, Matías? Hoy día, recordemos que el Senado resolvió la votación ayer. Entonces, el día de hoy, el Senado le informó a la Cámara de Diputados que se tenía que formar esta comisión mixta, que tales y cuales senadores iban a ser los representantes del Senado en esta comisión, y por lo tanto la Cámara tiene que responder a esto. La respuesta no sé si llegará mañana o pasado mañana de la Cámara, pero en definitiva ya ni la Cámara ni el Senado funcionan hasta después de las elecciones. Teníamos ya hace mucho, casi desde inicio de año, está establecido que tenemos una semana distrital. Los diputados ya se fueron, de hecho. Nosotros seguimos acá y los senadores además vamos a tener una excepción a esto, porque es una excepción constitucional, que es que el martes tenemos que venir al Senado para ver el tema de la acusación constitucional en contra del presidente de la República. Pero tanto la Cámara como el Senado, en términos prácticos, están ya en semana distrital hasta después de las elecciones, así que lo más probable, en esto siempre puede pasar algo no previsto, pero dentro de lo que uno puede prever razonablemente, nos vamos a juntar por primera vez después de las elecciones. Rodrigo Galea, senador de Renovación Nacional, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias a ti, Matías, y muy buenas noches. Que esté muy bien, chao.